tenerte por acá en NBA Debates. Es un placer tenerte acá. Sabes que Gracias, hermano, igualmente. el día de hoy vamos a estar hablando sobre las contrataciones en la NBA. Tú sabes, vamos a estar hablando un poquito más de las recientes. Tú sabes cuáles han sido buenas, cuáles no han sido tan buenas. Y vamos a dar nuestros parecer en cuanto a rendimiento y quizá también en qué posición estuvo el equipo al momento de hacer esa contratación. Tú sabes que las contrataciones tienen muchos factores, el factor jugador, el factor gerencia, y vamos a hacer nuestro comentario en virtud de eso. Entonces, en base a eso, ¿cuáles son tus opiniones en cuanto a una buena contratación o mala contratación? Y dame unos cuantos ejemplos. Bien, yo te decía, bueno, básicamente una contratación de una persona depende de muchos factores, como tú mencionabas. Los dos factores que yo creo que son más vitales o por la cual se dan ese tipo de contratos es porque se cuenta con una proyección. Por ejemplo, está el caso de jugadores que son novatos, que se proyectan a ser superestrellas y que por eso se le da un contrato a largo plazo con un gran monto de dinero para garantizarlo. Sin embargo, también hay otros Exacto. que vienen, demuestran un buen desempeño en varias temporadas previas o la temporada previa y entonces reciben un contrato grande y luego entonces se da la situación de que cumplen o no cumplen con las expectativas. Pero al final, como tú dices, principalmente están los factores de proyección, está también la necesidad del equipo y sobre todo el mercado. El mercado es el que habla. Al final, cada equipo trata de conseguir los mejores jugadores que puede, basados en el presupuesto que tienen. Si no tienen un buen presupuesto y la cantidad de jugadores que pueden hacer, que pueden conseguir, es limitada o tienen bajo presupuesto, entonces se les complica y al final la selección de esa persona o el contrato lo hacen basado en lo que le queda, simplemente. No lo hacen ni siquiera basado en lo que necesitan en ese momento. Ahí tenemos el Claro. ejemplo de Golden State, por ejemplo. Golden State hizo la contratación de eh, de Angelo Russell, Luis. de De Angelo Russell, Rosa. hizo esa contratación, le da un contrato de ese tamaño, pero fue justamente por la salida de Kevin Durant del equipo de Golden State y trataron de asegurar una estrella con la cual poder canjear más hacia adelante. Exactamente. Entonces, son muchas estrategias que utilizan los equipos y principalmente la gerencia para hacer este tipo de contrataciones, realmente. Sí, no, mira, y los equipos, dependiendo de cómo manejen su gerencia, va a depender las contrataciones que estos hacen. Tú sabes que, te puedo citar un ejemplo, que para mí fue una excelente contratación, fue la de Giannis Antetokounmpo. Vamos a esperar. Sí, Crunch Time. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Constant dicen que en el 2015 hubo un montón de malos contratos y eso también puede ser cómo se manejó la liga en ese entonces. Hay que tomar en cuenta que a partir del 2017, temporada 2016 al 2017, el cap space, el monto salarial de los equipos aumentó, la liga aumentó su tope salarial y podían hacer contrataciones más jugosas, más adineradas. Entonces, a partir de ahí surge el contrato de Mike Conley, surge que fue ese contrato como que abrió la ventana a Exacto. los 30 millones. Hablándote Ajá. específicamente del 2015, es que él tiene muchísima razón con eso. Ahí está el contrato de Tyler Johnson, que al final Miami le dio 50 millones por 4 años y al final termina pagando los Phoenix y el Phoenix está pagando casi 20 millones de dólares por año en estos 2 últimos años del contrato. Está también Gorgui Dieng, el de Minnesota, que al final también El de el centro Minnesota. sustituto de Carl Town, que ahora está en Memphis, también le dieron un contrato de 17 millones por temporada. O sea, en ese año también se dieron muchos contratos malos. Está también uno, digamos así, de los atracos más grandes que se ha hecho, que fue Hassan Whiteside, también con Miami, que Sí, le dieron con una Miami. millonada por 4 años y fue Moscow justamente y a, Golden. también. Entonces, todo ese año precisamente fue que causó ese tipo de situación. Precisamente estás hablando, al ampliar el arbitraje, la cantidad de arbitraje salarial que podían tener los equipos,
principalmente por el tema de los sponsors, que fue que ya empezaron a mostrar los patrocinadores y todo eso, en las camisetas, los uniformes y Exactamente. todo eso, empezaron a generar más ingresos y eso se traduce básicamente en la cantidad de los contratos que le estaban dando a los jugadores principalmente. Sí, sí, y hay que tomar en cuenta también que el modelo de contratación en el periodo actual a años anteriores, ponte de 10 años, 15 años, era muy diferente. Antes se contrataba a largos años, a largo tiempo, 7 años, 6 años. Un contrato muy malo también fue el de Charles Patterson, que eso fue increíble. Ese fue uno de los contratos peores que yo he visto en la historia, porque no hubo tanto una lesión de... Él se lesionó, pero el mal rendimiento fue porque él se acomodó. Son de estos jugadores que se acomodan debido al gran pago y dice, no, pero mi carrera ya está asegurada a partir de ahí. Mira, también está el caso lamentable de Gordon Hayward, que firmó con También, los Boston Celtics. Las lesiones generalmente causan mucho, ¿cómo te digo? Impiden que los jugadores puedan no, desarrollarse en ese espacio salarial, en ese claro, espacio lo contractual. de, lo de Gordon Hayward fue, digamos así, una combinación de un mal contrato y mala suerte. Y Mala mala suerte suerte. porque se lesiona en el primer partido justamente de la temporada y se pierde la temporada completa. Y también, digamos así, porque también hay un factor importante con eso, que es esos contratos que se le dan como si fuesen superestrellas a los jugadores, que en Ah, verdad no sí, tienen los numeritos de superestrella. no tienen Gordon la Hayward, por calidad. ejemplo, no tiene Claro, ese número de superestrella. Solamente una temporada promedió más de 20 no, no puntos. para O nada. sea, que al final no cumple con los requisitos. Lo mismo que, bueno, esta temporada pasada, Tobias Harris. Tobias Harris ganando 30 millones por temporada. Un contrato de 180 180, millones por 5 años. Al una final, locura. un jugador que no es ni tu primer tiro ni tu segundo tiro en un equipo, porque oye, para eso está Ben Simmons y está Joel Embiid en ese Yo equipo. le envío. Y hasta quizás Al Horford puede tener primero la decisión que es. Sí, no, Entonces al claro. final, esos son contratos que la verdad te ponen en duda realmente a la gerencia del equipo si está haciendo o no buenas negociaciones. No, y que ellos tenían la oportunidad de volver a firmar a Jimmy Butler y le podían dar una especie de contrato parecido al que le dieron a Tobias Harris y hubiese resultado mejor, porque Jimmy Butler era lo que ellos necesitaban, ese tirador de todas las áreas del perímetro y ese jugador decisivo que John Simmons no lo es, Ben Simmons, perdón, no lo es, y el mismo de Joel Embiid no tampoco. Entonces, agrégale que esos dos jugadores también son contratos máximos y es una locura el tú pensar la firma de Tobias Harris. Yo vi esa firma y yo no me lo creí, porque es que un señor que forma parte de la tercera opción del equipo y fácilmente hasta la cuarta, como tú dices, que pudiera ser Al Horford la tercera. Entonces tú tienes un equipo sumamente desbalanceado y salarialmente tú no puedes cambiar a ese jugador porque nadie te va a hacer un cambio de un jugador que posteriormente no lo van a poder cambiar. Eso está pasando también con Kevin Love. Kevin Love está en el limbo en los Caps porque nadie lo quiere recibir porque es un contrato demasiado caro. Y tú tienes... Exactamente. Por ejemplo, ahí está la situación, lo mismo que tú mencionas. Con Tobias Harris, los Clippers le ofrecieron menos de 30 millones y él rechazó el contrato, precisamente por eso. Entonces, si los Clippers, siendo un equipo con ese capital que tienen, no tomó la decisión de firmarlo, ¿por qué Filadelfia va y toma este atrevimiento y se lleva a este jugador? Bueno, en Claro. ese mismo equipo también es cuestionable, lamentablemente, la firma de Al Horford también. Claro. Tú tienes un centro titular y tú estás moviendo a un centro natural a una posición 4, dándole Claro. un contrato que al final no han congeniado todavía. No, no han Entonces, congeniado ni. exacto. Y Bueno, lo mira, están trayendo de la banca a Holford en varias ocasiones. O sea, es una locura. claro, 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 porque es que Tobias Harris originalmente juega 3 y 4. Tobias 3 y Harris. 4. Entonces, Que cuando yo, tú tienes un jugador
tan alto como Tobias Harris, que puede jugarte una posición de power forward, con Al Horford, que solamente te puede jugar centro y power forward, y Joel Embiid, que juega centro solamente, y ahí tú tienes un tranco realmente, que lo Sí, complica no, muchísimo. no, y también el robo, uno de los robos más grandes en la actualidad se llama el de Andrew Wiggins a los Minnesota Timberwolves. Eso de verdad entiendo que, a diferencia de los demás jugadores, Adrián, ponte un John Wall, porque John Wall fue All-Star antes de recibir el contrato. Y yo creo que la situación de John Wall, él tiene que revisarse un poco porque nadie puede tener tan mala suerte. O sea, tú te lesionas de las rodillas y en tu recuperación en tu Mira, casa te lesionas del tendón de Aquiles. Y entonces ahora que está avanzando, le dio coronavirus, entonces se va a retrasar en su recuperación. Mira, lo de John Wall fue, bueno, estamos claros, a John Wall no se le puede quitar el mérito, porque John Wall sano es una superestrella. El jugador es una superestrella y es la insignia de Washington. Al final tú tienes que, el jugador insignia tuyo, tú tienes que mantenerlo en el equipo sí o sí. Pero sí realmente ha Claro. tenido una mala suerte increíble. Mira, hay una persona, Gustavo Mena, pregunta que qué puede hacer un equipo cuando dan un contratazo y el jugador no resuelve y quedan años de contratación. Bueno, casi siempre se comen el contrato o para poder escapar del arbitraje, lo cambian. Por ejemplo, Ajá, lo cambia. esto pasó con el mismo Chandler Parsons, pasó esto, que de Memphis que le dio ese contratazo, lo mandan para Atlanta, y a Atlanta lo puso en waivers para tener espacio. También está, no sé si recuerdas Kyle Anderson, que estaba en Phoenix, que En Phoenix. ese cambio para Miami fue simplemente Miami para salir del contratazo que tenía de él también, porque al final todas estas decisiones, cuando tú tienes un jugador que tú le des esa proyección, al final no te rinde. Bueno, el caso de Andrew Wiggins pasa lo mismo también. Pasa Andrew lo Wiggins, mismo. aunque Golden State quiera, no puede quedarse con ese contrato de 147 millones de dólares que tiene Andrew Wiggins. El problema de todo eso, y respondiendo a la pregunta de mi querido amigo Gustavo Mena, es que el jugador, porque hay dos situaciones, la gerencia cuando ya entiende que el jugador no rinde más, entonces tiene dos cosas, tiene o llevarlo a waivers, pero en waivers tú le sigues pagando su contrato, tú tienes Tal un cual. riesgo ahí de que ningún equipo lo firme. Entonces, la idea, o sea, lo ideal es que tú cambies al jugador, que tú, es lo que te digo, que tú trates de engañar a un A un equipo, equipo. porque esa es la palabra. Sí, porque que el caso es que un jugador de tanto valor en el mercado y que no te dé los resultados en juego, a menos de que sea una lesión, a menos de que sea, por ejemplo, problemas familiares, como en el caso de Darrell Collison, que él se retiró a cuidar a su esposo. O sea, en esos casos elimino esa parte, pero los equipos se ven envueltos en situaciones donde ellos tienen que transar los cambios entre los equipos y ahí entonces tú mandar a ese jugador, soltar ese contrato y recibir jugadores quizás de menor peso, O futuros, adquisiciones o futuros futuros picks picks. de draft. Exactamente, eso es lo que generalmente se hace. Esas son las dos estrategias, o tú poner al jugador en waivers para que otro equipo elija el contrato, porque ya cuando tú cambias el jugador o lo pones en waiver y otro equipo lo firma, entonces, ¿qué sucede? Que ya tú sales de ese contrato. Ahora, ¿cuál es el problema de ponerlo en waivers? ¿Qué es la diferencia del cambio? Que tú puedes poner en mesa de cambio al jugador, pero el jugador puede seguir jugando a tu equipo, que por lo menos es un plus. Es exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú lo pones en waivers, que fue lo que pasó con Luol Deng, el tipo no está jugando, pero él sigue cobrando hasta el 2021. ¿Me entiendes? El tipo hasta se retiró, lo mismo que Deron Williams. Deron Williams, el último salario que le van a pagar es el 2021. O sea,
tú le estás pagando a un jugador porque ya ningún equipo de la liga lo va a contratar, pero entonces tú no lo puedes poner en juego porque no está en la condición. Entonces ese es el problema del waiver, del Ese tú de mismo caso, ese mismo caso sucede ahora mismo con Isaiah Thomas. Isaiah Thomas también. también. Washington lo tiene en waivers, pero todavía le sigue pagando como si fuese a jugar. Como si fuese a Exacto. jugar. Mira, Entonces ese es el detalle.